Bienvenidos, queridos oyentes. Cierra los ojos y déjate llevar a la Japón de siglos atrás. A esa época lejana donde el aire era húmedo, los bambúes susurraban con la brisa de la mañana y la niebla se posaba al pie de las montañas. Ahora viajamos a un país donde las tierras no estaban unificadas. Los caminos estaban cubiertos de barro y detrás de cada montaña ondeaba una bandera diferente. Esta es la era de los samuráis. Esta es la historia de un mundo donde los daimi gobernaban con la espada y los hun, en las sombras, eran más poderosos que los emperadores. Si hubieras vivido en esa época, cada valle que pisaras pertenecería a un señor. Imagina un Japón que no era una nación unificada como la moderna, sino un archipiélago de decenas o incluso cientos de pequeños territorios. Japón, con sus 4 islas principales, Ons, Kai-Sh, Shikoku y Hokkaido, parecía fragmentos de un dragón flotando en el océano. Pero ese dragón no tenía un solo espíritu. Tenía muchas cabezas, cada una con su propia voz, sus propias leyes y su propio ejército. Las montañas dibujaban las venas del país. Más de 2/3 de Japón eran montañosos, laderas empinadas, valles escarpados y senderos cubiertos de bosques. Esta geografía difícil dificultaba la comunicación, separaba a la gente y creaba fronteras naturales. Cada valle, cada llanura tenía su propio señor. Por eso Japón, por naturaleza, estaba dividido. Si nacías como samurái en un feudo, lo más probable era que nunca vieras otro valle más allá de tu montaña, porque ese pertenecía a otro daimi, y pisar esas tierras podría significar guerra. ¿Pero quiénes eran estos daimi? Daimi significa literalmente gran nombre en japonés. Eran los señores feudales del país. Cada uno se erguía en su propio castillo, protegido por cientos de samuráis y sostenido por el trabajo de miles de campesinos. El poder de un daimi no se medía por la extensión de sus tierras, sino por la cantidad de arroz que podía recolectar de ellas. El arroz era el oro de la época. Cada cosecha anual determinaba la riqueza del señor y el tamaño de su ejército. Parte de ese arroz se enviaba al tesoro del Shun como muestra de lealtad. Pero este orden no siempre funcionaba en paz. Los daimi se envidiaban entre sí. Surgían conflictos fronterizos, disputas por tierras y cuestiones de honor que llevaban a desenfundar la espada. Los siglos XV y XVI de Japón se conocen como el Sengoku Jidai, o periodo de los estados combatientes. Fue una era fragmentada por guerras internas. Cada daimi buscaba expandir su dominio y realizaba campañas hacia territorios vecinos. En esos tiempos, Japón ardía con los fuegos de miles de pequeños castillos y ejércitos innumerables. Si fueras un samurái entonces, cada amanecer no traería paz, sino la posibilidad de guerra. En la cima de este caos estaba el Shun. La palabra significa literalmente gran general que aplasta a los bárbaros. Pero en realidad, el Shun era el gobernante de facto del país. El emperador en Kioto era una figura simbólica. Se creía que descendía de los dioses, sagrado pero débil. El verdadero poder estaba en manos de los Shun, asentados en centros militares como Edo o Kamakura. Si fueras un campesino o samurái común, conocerías el nombre del emperador, pero nunca lo verías. Se le consideraba una entidad divina. Sin embargo, las decisiones del Shun influirían directamente en tu vida. Determinaban a qué señor servirías, qué leyes seguirías y qué días tendrías que marchar al campo de batalla. Durante el periodo Tokugawa, 1603-1868, el poder de los Shun alcanzó su apogeo. El sistema establecido por Tokugawa Ieyasu creó siglos de paz y control. Cada daimi debía obedecer al Shun en Edo. Para asegurar la lealtad, las familias de los daimi se mantenían como rehenes en Edo, en un sistema llamado Sankintai. Un daimi pasaba la mitad del año en su feudo y la otra mitad en Edo, rindiendo homenaje ante el Shun. Si pensaba en rebelarse, sabía perfectamente lo que podría sucederle a su familia. Así, el país se gobernaba no solo con la espada, sino con miedo y control. Pero incluso dentro de este sistema, cada feudo tenía sus propias leyes, su propia cultura y su propio dialecto. Japón estaba políticamente bajo un mismo techo, pero espiritualmente aún dividido. Cada castillo de un daimi era un pequeño mundo propio. No eran solo estructuras de piedra majestuosas, sino símbolos de la sociedad feudal. Los caminos hacia el castillo estaban llenos de talleres de artesanos y tiendas de comerciantes. En el centro se alzaba el castillo del señor, rodeado por las casas de los samuráis, y en el perímetro externo vivían los campesinos.
El orden social estaba entrelazado con la geografía, incluso donde vivías reflejaba la jerarquía. Si vivieras dentro de ese castillo, te despertarías con el eco de los pasos sobre los pisos de madera. Humo se elevaría al cielo desde los talleres donde los herreros forjaban espadas. En las calles se mezclaría el aroma del arroz, la sal marina traída de lejos y el incienso. Por la noche, los tambores resonarían en los muros del castillo y los centinelas caminarían en silencio, porque siempre existía el riesgo de rebelión, asesinato o traición. Incluso bajo el gobierno del Shogun, Japón no era un país de paz completa. Este orden era como una guerra silenciosa. Las espadas permanecían en las vainas, pero el miedo vivía en las sombras. Los daime aparentaban obediencia, pero cada uno buscaba engrandecer su linaje y su herencia. En la mente de cada señor resonaba la misma pregunta: ¿y si yo fuera el Shogun? ¿Y tú? Si hubieras vivido en esa época, ¿qué espada habrías empuñado? ¿Serías un leal servidor de un daime o un ronin sin maestro en busca de libertad? Vivir en la Japón de entonces no era solo una forma de vida, sino una elección, un destino. El mapa del tiempo, tejido con montañas, valles, castillos y leyes de Japón, nos revela una verdad. Vivir en la era de los samuráis significaba existir en un mundo donde cada momento estaba lleno de guerra, cada respiración de disciplina y cada mirada de jerarquía. El sonido de las espadas no resonaba solo en los campos de batalla, sino en el corazón de la sociedad. Y ese eco aún hoy se percibe en el espíritu de Japón. Imagínense en la Japón de hace miles de años. La niebla matutina deslizándose entre las montañas, danzando sobre los campos de arroz, mientras el eco de las campanas de los templos se extendía por los valles. Si hubieras nacido en esa época, tu destino habría estado tan claramente delimitado como los límites de la clase en la que naciste. La sociedad era como una escalera, y cada peldaño determinaba el ritmo de tu vida, tu respiración e incluso tus sueños. Los peldaños superiores estaban construidos con honor y poder, mientras que los inferiores estaban formados por esfuerzo y sombras silenciosas. Si hubieras nacido como samurái, tu infancia y juventud habrían transcurrido en un ritmo marcado por la disciplina y la confrontación con la muerte. Te despertarías con la primera luz del día, estirando tus manos sobre el frío tatami, recogiendo tu aliento, limpiando tu katana y sintiendo en su peso el inicio de tu jornada. La katana era una extensión de tu espíritu. Al portarla, no solo se medía tu fuerza física, sino también tu paciencia, tu sentido de justicia y tu lealtad. El daime bajo cuyo estandarte naciste sería el dueño de tu destino. Lucharías por él, honrarías su nombre, cuando fuese necesario, te enfrentarías al aliento frío de la muerte. Pero ser samurái no significaba solo combatir. También implicaba proteger a la sociedad, garantizar la seguridad del pueblo y no comprometer nunca tu honor. Cada paso y cada movimiento tenían un significado. Cada campesino que veías al amanecer, trabajando en sus campos, formaba parte de tu mundo. Pero no podías tocarlo, pues la línea entre honor y clase estaba marcada con precisión. Si hubieras nacido en un pequeño pueblo en la ladera de una montaña lejana, tu destino habría sido completamente distinto. Serías un campesino. Hundirías tus manos en la tierra, caminarías entre los campos de arroz bajo la niebla de la mañana, sintiendo la humedad del suelo. La tierra sería tu destino. Cada grano de arroz marcaría la línea de tu vida. Los impuestos impuestos por el daime serían pesados, y un mal año o una cosecha escasa te enfrentaría al hambre y a la deuda. Al salir temprano hacia los campos, la tierra bajo tus pies te daría vida y, al mismo tiempo, recordaría tus límites. Y este sencillo pero frágil ritmo constituía el silencioso pero indispensable corazón de Japón. Cada celebración tras la cosecha, el sonido de los tambores, las risas de los niños y el estallido de las botellas de sake disipaba el cansancio del año. Estas pequeñas alegrías iluminaban la vida de los campesinos y los motivaban a seguir adelante. Si hubieras nacido en la ciudad, te esperaba un mundo diferente. Crecerías entre artesanos y comerciantes, absorbido por el ritmo de las calles estrechas, los talleres llenos de humo y los mercados concurridos. Los herreros golpeaban el hierro con fuerza, mientras los carpinteros moldeaban la madera con delicados grabados. Cada sonido, cada aroma, cada chispa era prueba de una vida en creación. Si fueras un artesano, las callosidades de tus manos y la resistencia de tus músculos serían símbolo de tu paciencia y disciplina. Al elaborar un tazón de té o esculpir la empuñadura de una espada, debías poner tu alma en el trabajo.
Si tu obra no era perfecta, solo tu orgullo se rompía. Tu estatus limitado hacía que tu esfuerzo pasara desapercibido. Los samuráis compraban tus obras, pero no se sentaban contigo. Aún así, con los años, esta fuerza silenciosa y paciencia impulsaban el crecimiento cultural y económico de la ciudad de Edo. El peldaño más bajo de la escalera era ocupado por aquellos relegados a las sombras, los Zeta-inin, considerados intocables por la sociedad. Si hubieras sido uno de ellos, tu vida habría transcurrido en silencio e invisibilidad. No entrarías a los templos, no te acercarías al centro de la ciudad, y la mayoría de las veces habrías tenido que vivir aislado con tu familia. Paradójicamente, sin esta clase, la sociedad no podría existir. Sin ustedes, las ciudades colapsarían, los cementerios no serían mantenidos, el cuero no se procesaría y muchas tradiciones no se aplicarían. Tus tareas parecían pesadas y desagradecidas, pero era tu labor silenciosa la que mantenía el funcionamiento de la sociedad. Ahora, piénsalo, ¿en qué peldaño de esta escalera estarías? ¿En el ritmo del honor y la batalla como samurái? ¿En el trabajo de la tierra como campesino? ¿En la creación silenciosa como artesano? ¿O en las sombras como un outcast? La vida de cada clase era una pieza que mantenía el complejo pero perfecto orden de Japón. Cada peldaño marcaba el ritmo de la sociedad, el significado de la vida y los límites del destino. Si hubieras nacido en la era de los samuráis, tu vida no habría sido solo una lucha física, sino también un viaje espiritual. Cada mañana, al sentir el peso de la espada, el aroma de la tierra, el golpe del martillo sobre la madera y el eco distante de una campana de templo, todo formaría parte de tu vida diaria. Cada respiración sería un ritmo de reconocimiento de tu lugar en la escalera social, de aceptación de tu rol y de supervivencia. La vida en esta escalera no era una elección, sino un destino con el que nacías. Pero, por duro que fuera, cada clase encontraba su propio significado, su propio ritmo. Samurái, campesino, artesano, comerciante, noble o outcast, todos formaban parte de ese ritmo agudo pero armonioso de la época. Y tú, querido oyente, si hubieras nacido en esa época, sin importar en qué peldaño te encontrases, al primer rayo de sol habrías sentido que eras parte de este mundo agudo y fascinante. Tu destino estaría determinado, pero cada respiración, cada movimiento, cada pensamiento tendría un significado dentro del fluir de esta sociedad. Vivir en la era de los samuráis no era solo sobrevivir, sino sentir en tu interior todo el ritmo, la armonía y la dura belleza del lugar en el que naciste. Si hubieras nacido en la época de los samuráis, el primer aliento que tomaras no sería solo el nacimiento de un bebé. Sería un comienzo silencioso en el que la historia de un clan y el honor de una familia comenzarían a transmitirse a futuro. Las paredes de piedra y los techos de madera de la casa vibrarían con el eco de ese primer suspiro, mientras todos los miembros de tu familia te observaban con silenciosa atención. Tu madre, vestida con un kimono finamente bordado, te acunaría con delicadeza pero con firmeza, y en sus manos sembraría las primeras semillas de las responsabilidades que algún día cargarías. Tu padre, por su parte, se mantendría como una sombra silenciosa en un rincón de la habitación, evaluando tus movimientos con una mirada aguda. Sus ojos recordaban en silencio el peso del destino que recaía sobre tu pequeño cuerpo. Las espadas antiguas, piezas de armadura, monturas y objetos sagrados de la familia que decoraban la estancia eran símbolos de un legado que aún no comprendías, pero que dejaría una profunda huella en tu espíritu. Durante los primeros meses, tu sueño y tu alimentación no solo servían para tu salud, sino también para cultivar disciplina y conciencia. Mientras tu madre te alimentaba, susurraba silenciosos consejos, y tu padre te observaba desde la distancia, como si quisiera transmitirte el peso de la espada y la armadura que algún día portarías. Cada caricia, cada mirada, asentaba las piedras fundamentales del carácter de un pequeño samurái. No lo sabías todavía, pero nacer en esa casa era el primer paso para comprender el destino y la responsabilidad. Cuando comenzaras a dar tus primeros pasos, la línea entre juego y educación se desdibujaba por completo. Espadas de madera, bloques de piedra, ramas en el jardín, no servían solo para jugar, sino para entrenar tu atención, coraje, equilibrio y coordinación. Cada caída simbolizaba un error y un aprendizaje. Cada levantarse era la primera prueba de valentía y determinación. Tus padres, como observadores silenciosos, supervisaban estas pequeñas pruebas,
enseñando paciencia en las caídas y decisión en los levantamientos. La mente de un niño también se formaba como portadora de la historia y del legado. Tu padre contaba las hazañas de antiguos guerreros y ancestros del clan. Cada relato era un ensayo silencioso de las decisiones y la valentía que algún día demostrarías. Estas historias, llenas de éxitos y errores, se grababan en tu subconsciente y te guiarían más adelante al empuñar la espada, diseñar estrategias y proteger el honor de tu clan. Tu madre, por su parte, actuaba como guía equilibrada entre cariño y disciplina. Incluso durante el juego, enseñaba comportamientos correctos, paciencia y conciencia de las normas sociales y del respeto. Las comidas seguían un orden riguroso acorde con la educación familiar. El silencio y el orden eran esenciales. La posición de los utensilios y el consumo moderado de los alimentos eran pruebas silenciosas de la paciencia y atención del joven samurái. Comer no era solo una necesidad. Era un entrenamiento para cultivar comportamiento, respeto y autodisciplina. El tiempo pasado en el jardín y alrededor de la casa constituía las primeras lecciones de conciencia ambiental. El susurro del viento entre las hojas, las pequeñas ondulaciones del agua, el sonido lejano de cascos de caballo, el canto de los pájaros, cada uno de estos elementos entrenaba los sentidos que algún día te permitirían sobrevivir en el campo de batalla. Observar la naturaleza, comprender el silencio, notar cambios repentinos se convertían en habilidades esenciales para la supervivencia de un joven samurái. El sueño continuaba siendo un campo de entrenamiento durante la noche. El lejano sonido de las campanas del templo, el ritmo del viento golpeando los techos de madera, tus respiraciones silenciosas y los leves crujidos nocturnos profundizaban tu conciencia del legado e inculcaban un sentido del deber en tu espíritu. Cada sueño era un ensayo, cada sueño profundo una preparación. Cada partícula de tu cuerpo y tu alma se preparaba paso a paso para la identidad de guerrero que algún día asumirías. Alrededor de un niño siempre existía un equilibrio y una jerarquía constantes. Los mayores de la familia eran ejemplos no solo con palabras, sino con acciones. Los errores se corregían con advertencias silenciosas y los comportamientos correctos eran recompensados. Desde los juguetes hasta la organización de las comidas, de los juegos en el jardín hasta el sueño nocturno, todo el proceso sembraba las bases de la conciencia, la paciencia y la responsabilidad que poseerías al nacer como samurái. Así, el viaje que comenzaba desde tu nacimiento no era solo un crecimiento físico, era un proceso en el que tu carácter, tu valor, tu comprensión del honor y la conciencia del legado se moldeaban. Cada aliento era una preparación para aportar el honor de tu familia y clan. Nacer como un joven samurái imprimía en tu interior un sentido del deber a través de cada juego, caída, observación, despertar, comida y sueño, preparando tu cuerpo y alma para el día en que empuñarías tu espada por primera vez. El momento de tu nacimiento marcaba el primer paso hacia las responsabilidades y el legado que llevarías durante toda tu vida. Si hubieras nacido en esa época, tu infancia se habría formado desde el primer día con el propósito de portar el nombre, la dignidad y el honor de tu familia y clan. Un pequeño cuerpo, pero con una gran misión, llegaba al mundo, y tú, con el tiempo, comenzabas los primeros pasos hacia convertirte en un samurái que no vivía solo para sí mismo, sino para todo un clan. Después de completar las primeras lecciones de la infancia, comenzaba la verdadera vida educativa de un samurái. Si hubieras nacido en la época de los samuráis, ya no serías solo el portador de un legado, sino también un estudiante que asumía la responsabilidad de convertirse en un guerrero de proteger su honor. Este viaje comenzaba con los principios profundos del Bushido, el código de honor y moral de los samuráis: lealtad, coraje, justicia, compasión, rectitud y honor, que servían como guía en cada instante de tu día. Tus días comenzaban al amanecer. Antes de que saliera el sol, practicabas meditación y ejercicios de respiración en los templos y en el patio de tu casa para preparar tu mente y espíritu. Las primeras lecciones del Bushido enseñaban el valor del silencio, la conciencia y la autodisciplina. Para un samurái, la mente debía ser tan afilada como la espada. Por ello, aprender a mantener la atención y la calma desde temprana edad era un pilar fundamental para la vida futura. El entrenamiento con la espada combinaba disciplina física y mental. Los primeros movimientos con espadas de madera fortalecían tus pequeñas manos. Con cada golpe, desarrollabas concentración y ritmo. Tus instructores te enseñaban a aprender de las caídas y a combinar los errores con el coraje. Cada movimiento no era solo un ataque o defensa, sino un símbolo del espíritu y del carácter.
Aprender a manejar la espada requería paciencia, concentración y pensamiento estratégico al mismo tiempo. Las lecciones de equitación eran quizás la parte más majestuosa y peligrosa del entrenamiento samurái. Aprender a moverse con los caballos no solo era destreza física, sino también el arte de comprender al animal, desarrollar paciencia y confianza. Desde pequeño aprendías a mantenerte sobre el caballo, sentir su equilibrio y leer su comportamiento. Adaptarte al ritmo del caballo conectaba tu mente y cuerpo, tanto en la batalla como en los viajes. Este entrenamiento te enseñaba velocidad, agilidad, pensamiento estratégico y también a controlar el miedo y experimentar el coraje. El tiro con arco era una prueba de paciencia y precisión. Tensar el arco, dirigir la flecha hacia el objetivo y apuntar sincronizando la respiración requería control tanto de los músculos como de la mente. Cada flecha simbolizaba una decisión, un plan y una estrategia. La puntería correcta, la sincronización y la atención no solo garantizaban la supervivencia en la batalla, sino también la preservación del honor. Para samuráis de todas las edades, el tiro con arco era a la vez meditación y prueba de fuerza. La mayoría de los días transcurrían entre lecciones de espada, equitación y tiro con arco. La meditación y los ejercicios de respiración al amanecer, clases de espada y estrategia a media mañana, equitación y tiro por la tarde, y por la noche, lecciones filosóficas y éticas. Este ciclo integraba tu espíritu, cuerpo y mente en un todo armonioso. Cada disciplina complementaba a la otra, formando un joven samurái tanto como guerrero como individuo honorable. Los principios del Bushi no se enseñaban solo en las clases, sino que impregnaban cada momento de la vida diaria. Al comer, hablar o dormir, tus comportamientos se moldeaban según los valores de lealtad, coraje y respeto. Cuando cometías un error, recibías advertencias silenciosas. Cuando tenías éxito, obtenías elogios y reconocimiento. Todas estas experiencias afinaban tu carácter y tu espíritu, tan cortantes como la espada. Durante la educación, las lecciones aprendidas en la infancia se integraban y se probaban en escenarios de la vida real. Combatir con la espada, acertar con la flecha o maniobrar rápidamente a caballo se combinaba con simulaciones. Cada error se convertía en enseñanza. Cada éxito reforzaba tu confianza y disciplina. Familiares, maestros y ancianos del clan observaban y guiaban tu progreso constantemente, moldeando tu identidad como guerrero y tu comprensión del honor. Al final del día, la visita al templo y los rituales familiares cerraban la jornada educativa. Oraciones silenciosas, el aire sagrado y la mezcla del ocaso con la primera luz de la noche traían serenidad y enfoque al espíritu, recordando una vez más los valores del Bushi. Mientras imaginabas el momento de usar tu espada, tu caballo y tu arco, internalizabas paciencia, disciplina y honor. Este proceso de educación y disciplina no solo formaba a un guerrero, sino que también moldeaba el carácter, el coraje, la inteligencia estratégica y la conciencia del legado de un samurái. Si hubieras nacido en esa época, cada día sería una prueba física, mental y espiritual, convirtiéndose en parte de una vida guiada por las reglas del Bushi. El entrenamiento con espada, caballo y arco no solo sería habilidad bélica, sino filosofía de vida y símbolo de honor. ¿Y tú? Con este camino que comenzaba la infancia, te prepararías para crecer como un samurái honorable, listo para llevar el legado de tu familia y clan. Si hubieras nacido en la época de los samuráis, las armas y la armadura no serían solo herramientas de tu vida, sino también símbolos tangibles de tu identidad, honor y legado. Desde temprana edad, tu familia te enseñaría la importancia de estos objetos, tanto en su aspecto técnico como simbólico. Cada arma no era solo un instrumento de guerra, representaba el coraje, la disciplina y el honor que debías portar como samurái. La katana, la espada larga, se consideraba una extensión del alma del samurái. Su inclinación, peso y equilibrio se enseñaban con cuidado desde el primer momento en que la empuñabas. El entrenamiento con la katana desarrollaba agudeza y agilidad, pero también paciencia, sentido del tiempo y conciencia estratégica. El uso de la katana no era solo conocimiento técnico, también reflejaba el carácter. Ejecutar un golpe correcto requería claridad mental, coraje y honor. El wakizashi, la espada corta, se llevaba junto con la katana y se usaba en combates cercanos. En la vida diaria, servía como herramienta de defensa al entrar a la casa o en templos frente a amenazas inmediatas. Al igual que la katana,
El wakizashi no era solo un arma técnica, sino un símbolo del rol social y moral del samurái. Transportadas juntas, la katana y el wakizashi formaban el sistema Dais, que mostraba que un samurái llevaba responsabilidades tanto en la guerra como en la paz. El yari, la lanza, se empleaba especialmente en combates grupales y para controlar estratégicamente el campo de batalla. Su longitud y punta estaban optimizadas tanto para ataque como para defensa. Durante el entrenamiento, el yari probaba la paciencia y resistencia del samurái, mientras que en la guerra permitía controlar distancias y coordinar al grupo. La lanza simbolizaba el coraje individual, pero también la inteligencia estratégica de un guerrero dentro de su comunidad. El yumi, el arco japonés tradicional y la práctica de tiro con arco constituían una de las partes más delicadas del entrenamiento samurái, tanto física como mentalmente. Tensar el arco, dirigir la flecha hacia el objetivo y coordinar la respiración requería disciplina muscular y mental, aunque el entrenamiento comenzaba a temprana edad. Cada disparo simbolizaba una decisión, una estrategia y paciencia. El yumi representaba la integridad espiritual del samurái y su capacidad de concentración. Acertar en el blanco era tanto habilidad física como disciplina mental y espiritual. La armadura ocupaba el centro de la identidad técnica y simbólica del samurái. Más allá de proteger el cuerpo en la batalla, la armadura mostraba la posición social y el coraje del samurái. Cada pieza se diseñaba cuidadosamente. Casco, protector de pecho, hombreras, protectores de brazos y piernas, todo ajustado para moverse en armonía con el caballo o a pie. Los adornos, colores y diseños representaban a tu clan y familia, haciendo visible tu identidad en el campo de batalla. Técnicamente, la armadura estaba desarrollada para ofrecer máxima protección contra golpes y flechas sin limitar la movilidad. Cada pieza funcionaba en conjunto, creando un todo flexible y resistente. Su peso y equilibrio estaban optimizados para permitir batallas prolongadas a caballo o a pie. Simbólicamente, la armadura y las armas representaban el honor, coraje y legado del samurái. La katana como extensión del alma, el wakizashi como símbolo del rol social, el yari de la inteligencia estratégica, el yumi de la disciplina mental y la armadura unía todos estos elementos, funcionando como protección y emblema de identidad. Tu familia, los ancianos del clan y los instructores te enseñaban no solo el uso técnico, sino también el significado simbólico de cada arma, porque la verdadera fuerza de un samurái no residía solo en la agudeza de la espada, sino en la integridad del honor, el coraje y la disciplina. Si hubieras nacido en esa época, cada día estaría marcado por los aspectos técnicos y simbólicos de tus armas y armadura. Los entrenamientos, las observaciones y los rituales te formarían como un samurái hábil y honorable. Cada práctica con la katana, el wakizashi, el yari y el yumi sería no solo un desarrollo de habilidades, sino también una preparación moral y espiritual. Vestir la armadura sería un símbolo visible del coraje que llevas y del honor que portas al entrar al campo de batalla. Desde temprana edad, cada respiración, movimiento y momento de entrenamiento te prepararía para portar el legado de tu familia y clan. Si hubieras nacido en la época de los samuráis, la vida diaria no se basaría solo en sobrevivir o trabajar. Cada movimiento y cada ritual serían una escena de enseñanza que moldearía tu carácter, honor y el legado de tu familia. Con los primeros rayos del sol, los suelos de madera y las puertas de papel de tu hogar brillaban suavemente, mientras el canto de los pájaros provenientes de colinas lejanas y el murmullo de las campanas de los templos anunciaban el inicio del día. Los rituales matutinos no consistían solo en despertar, sino en lograr que cuerpo y espíritu trabajaran en armonía. Al abrir los ojos, primero se tomaban respiraciones profundas en silencio, se estiraba el cuerpo suavemente y los músculos y articulaciones pequeños se preparaban para los desafíos físicos y mentales del día. Incluso en la infancia, estos rituales funcionaban como una meditación que desarrollaba paciencia, atención y conciencia. Los mayores de la familia observaban este proceso con mirada silenciosa pero atenta, evaluando cada movimiento desde la perspectiva del honor y la disciplina. El desayuno era un ritual sencillo pero lleno de significado. Arroz, sopa de miso, verduras y pescado alimentaban el cuerpo y enseñaban comportamiento medido y respetuoso. Comer en silencio o hablar en voz baja, realizar correctamente los rituales posteriores a la comida eran lecciones importantes que inculcaban disciplina y atención en los niños samuráis. Cada comida significaba tanto fuerza física como preparación mental,
porque el busil exigía respeto y honor incluso durante la alimentación. La limpieza e higiene también formaban parte indispensable de la vida diaria. Los suelos de madera, los tatamis, las habitaciones, las áreas de comida y los templos se limpiaban regularmente. Cada acción era parte de la disciplina física y mental. Mantener en orden la ropa propia y supervisar la limpieza de la armadura y las armas mostraba respeto por el honor de la familia y del clan. En la infancia, estas responsabilidades se asignaban como pequeñas tareas educativas. Cada éxito generaba confianza y cada error enseñaba paciencia y perseverancia. La vida en el hogar era el centro de las relaciones sociales y los rituales. Los saludos matutinos con los mayores, los rituales de la tarde y las conversaciones después de la cena enseñaban tanto respeto como comunicación. Las tareas domésticas eran para un pequeño samurái no solo responsabilidades, sino también un laboratorio donde se aprendía el orden social y la disciplina. Ordenar las habitaciones, mantener los objetos en su lugar, cuidar los espacios familiares o sagrados, eran rituales diarios pequeños pero significativos que moldeaban el carácter. Cada ritual se repetía a lo largo del día y adquiría significado. La meditación y los estiramientos al amanecer preparaban el cuerpo y la mente. Los rituales de desayuno y limpieza nutrían tanto al cuerpo como al espíritu. Las comidas de mediodía y la cena fortalecían los lazos familiares y sociales. Estos rituales eran los pilares fundamentales que formaban la disciplina, paciencia y conciencia diaria de los niños samuráis. La vida doméstica también era un escenario para aprender sobre las clases sociales y los roles. Desde pequeños, los niños samuráis observaban la vida de campesinos, artesanos, comerciantes y otras clases, aprendiendo que cada acción tenía un significado. Observar los valores de la familia y el entorno durante los rituales diarios fortalecía su carácter y sentido del honor. El silencio de la noche, tras los rituales del día, era un momento de evaluación y reflexión. El murmullo lejano de las campanas del templo, el suave sonido del viento y la quietud del hogar servían tanto para descansar como para interiorizar las lecciones aprendidas durante el día. Durante estas horas de silencio, un pequeño samurái repasaba en su mente el significado e importancia de cada ritual, completaba su preparación mental y espiritual para el día siguiente y liberaba la fatiga corporal mediante un sueño profundo. Si hubieras nacido en esa época, toda la vida diaria, desde los rituales matutinos hasta el silencio nocturno, no sería solo vivir. Sería un escenario continuo de enseñanza de disciplina, conciencia, honor y carácter. Cada comida, cada limpieza, cada ritual moldearía el espíritu, cuerpo y mente de un pequeño samurái, preparándolo para crecer como un guerrero y un individuo honorable, listo para aportar el legado de su familia y clan. Un aspecto importante de tu vida no se basaría únicamente en la guerra y el honor, sino también en el trabajo y el orden económico. La tierra era la fuente fundamental del poder y la existencia de tu familia y clan. Como hijo de una familia samurái, desde temprana edad observarías y aprenderías sobre la gestión de las tierras, el sistema de impuestos y los procesos de producción. Este sistema influiría directamente tanto en tu vida cotidiana como en tu estatus social. La tierra no consistía solo en parcelas cultivadas. Era un área de producción sostenida por el esfuerzo de campesinos, artesanos y comerciantes. Las tierras propiedad de tu clan eran trabajadas por los campesinos, quienes recolectaban los productos agrícolas y los entregaban como impuestos a la familia samurái. Estos impuestos solían consistir en arroz y otros alimentos básicos, aunque en cierta medida también se aceptaba dinero o bienes valiosos. Incluso siendo un niño, observarías cómo funcionaba este sistema y empezarías a comprender el esfuerzo diario de campesinos, artesanos y comerciantes. La temporada de cosecha era uno de los periodos más importantes del año, tanto económica como socialmente. Los productos recolectados en las granjas y campos influían directamente en la subsistencia de tu familia y clan. Los campesinos trabajaban con diligencia y disciplina, mientras los samuráis supervisaban el proceso. Como pequeño observador, se esperaba que recorrieras los campos, interactuaras con los campesinos y aprendieras sobre el proceso de producción. La planificación adecuada, la paciencia y la justicia durante la cosecha eran esenciales tanto para la productividad como para la confianza del pueblo. El comercio y las relaciones con los artesanos formaban otro pilar de la vida económica samurái. Los productos de los campesinos se vendían en los mercados o en las rutas comerciales controladas por el clan. Los artesanos producían katanas, armaduras, armas, cerámica, textiles y otros productos artesanales.
Estos eran adquiridos por los samuráis y los clanes para el uso diario o la preparación para la guerra. Si hubieras nacido en esa época, observarías las técnicas de producción de los artesanos, controlarías la calidad. Cuando fuera necesario, apoyarías a tus mayores en la regulación de las relaciones comerciales. El proceso de recaudación de impuestos era un ritual tanto económico como social. Los campesinos entregaban sus productos según las medidas y normas establecidas, mientras los samuráis eran responsables de llevar este proceso con justicia y disciplina. La correcta recolección de impuestos era crucial para garantizar la confianza del pueblo y mantener el poder del clan. Observar este proceso desde pequeño funcionaba como una educación para tomar decisiones económicas y sociales en el futuro. Las relaciones con artesanos y comerciantes también seguían un orden complejo. Los samuráis valoraban el trabajo de los artesanos y comerciantes, supervisaban la calidad y la idoneidad de los productos. Estas relaciones también respaldaban la reputación y la confianza entre clanes. La calidad de una katana hecha por un maestro artesano influía directamente en el éxito de un samurái en el campo de batalla. Por ello, la producción y la relación con los artesanos tenían no solo importancia económica, sino estratégica. En la vida diaria, el trabajo y la economía no eran solo responsabilidad de los adultos. Incluso los niños samuráis participaban y observaban. Supervisar los campos, visitar talleres de artesanos, asistir brevemente a los mercados y participar en las inspecciones rituales durante la cosecha te permitía adquirir conciencia económica y social. Cada proceso reforzaba tu carácter, sentido de justicia y disciplina, porque la vida samurái no consistía solo en ser guerrero, sino también en contribuir al orden económico y social de la sociedad. Si hubieras nacido en esa época, el trabajo y la economía serían parte inseparable de tu vida cotidiana, aprendizaje y desarrollo social. Observando la tierra, los impuestos, la cosecha, el comercio y las relaciones con los artesanos, sentarías las bases para convertirte en un líder honorable, guerrero y administrador en el futuro. Las experiencias adquiridas desde pequeño te prepararían para proteger tanto la prosperidad de tu clan como la confianza del pueblo. En aquella época, la religión y la creencia no eran solo una parte de la vida, sino la columna vertebral de la existencia. La comprensión sagrada de la naturaleza en el sintoísmo y las prácticas de meditación y conciencia del budismo influían profundamente en el ritmo de tus días y en la formación de tu carácter. Desde temprana edad, como niño samurái, crecías en un mundo rodeado por estos dos sistemas de creencias, siendo educado física y espiritualmente dentro de templos, santuarios y entornos naturales. Comenzabas el día con rituales sintoístas en el patio de la casa o en el templo del clan a primeras horas de la mañana. La luz del sol atravesando la ligera neblina iluminaba las hojas de los árboles sagrados con un tono dorado, mientras mujeres y ancianos encendían incienso en silencio y realizaban rituales de purificación con agua. Lavarse las manos, limpiar el rostro y mostrar respeto hacia los espacios sagrados no era solo higiene, sino un acto que purificaba el espíritu. Como niño, observabas estos movimientos y comprendías el significado simbólico del ritual. Respeto, humildad y conciencia. En el sintoísmo, la naturaleza era sagrada. Montañas, ríos, árboles y piedras eran considerados seres con espíritu. La vida diaria se construía sobre la armonía con la naturaleza y el respeto a los seres espirituales. Los cambios de estación, los cultivos, las cosechas y los fenómenos naturales organizaban tanto los rituales diarios como las grandes ceremonias colectivas. La floración de los cerezos en primavera, los festivales del templo en verano, la caída de hojas en otoño y las ceremonias de nieve en invierno estructuraban la vida cultural y espiritual de la comunidad. El budismo, por su parte, se centraba más en la disciplina mental y la conciencia interior. La meditación diaria, los ejercicios de respiración y la práctica del zazen se enseñaban desde edades tempranas. Los niños samuráis se sentaban en el silencio de la mañana, observando su respiración y pensamientos. Estas prácticas no solo calmaban la mente, sino que también preparaban para la incertidumbre y los desafíos que encontrarían en el campo de batalla. Durante la meditación, el susurro del viento, el eco de las campanas del templo y los sonidos lejanos de los pájaros aumentaban la conciencia y la sensibilidad espiritual. Los rituales estacionales marcaban el ritmo espiritual de la sociedad y del individuo. A comienzos de primavera se celebraba el renacer de la naturaleza. Se ofrecían oraciones por la abundancia de los arrozales y se realizaban ofrendas florales en los templos. En verano,
Los festivales y ceremonias de fuego tenían como objetivo protegerse del mal y atraer la buena fortuna y la prosperidad. En otoño, los rituales de cosecha enfatizaban la solidaridad social y la gratitud. Durante el invierno, las ceremonias relacionadas con la nieve y el frío resaltaban la resistencia, la paciencia y la fortaleza espiritual. La vida religiosa y espiritual no se limitaba a los rituales. Como niño samurái, a lo largo del día internalizaba símbolos, estatuas, humo de incienso y rituales de agua a tu alrededor. Cada visita al templo, cada paso por un lugar sagrado y cada ceremonia estacional se convertían en lecciones que fortalecían tu honor, paciencia y disciplina. Las prácticas espirituales moldeaban tu capacidad de tomar decisiones tanto en la vida guerrera como en la social, integrando coraje y perseverancia en tus experiencias cotidianas. Mujeres, ancianos y sacerdotes desempeñaban un papel central en la realización de estos rituales. Las mujeres encendían incienso, ofrecían flores, limpiaban los espacios del templo y organizaban las ceremonias. Los sacerdotes dirigían los rituales, recitaban los textos sagrados y guiaban a la comunidad. Como niño samurái, observaba sus movimientos, sus voces, ritmos, posturas y la atmósfera del lugar sagrado. Estas observaciones eran esenciales tanto para la conciencia espiritual como para la disciplina social. Si hubieras nacido en esa época, la influencia del sintoísmo y el budismo impregnaba cada momento de la vida diaria. Los rituales estacionales y las prácticas espirituales te rodeaban constantemente. El eco de las campanas del templo, el aroma del incienso, el sonido del viento jugando con los árboles, el crepitar del fuego y el canto de los pájaros te harían sentir parte de ese tiempo. La religión y la creencia no eran solo guías espirituales, sino elementos profundamente integrados en la disciplina diaria, el honor y el orden social. Como niño samurái, estas experiencias moldearían tu mente y espíritu, preparándote para crecer como un individuo equilibrado, tanto en lo guerrero como en lo espiritual. En aquella época, la ceremonia del té y la apreciación estética eran elementos fundamentales que moldeaban tanto el espíritu como la conducta diaria. En la tranquilidad de la mañana, mientras la primera luz del sol se filtraba sobre los suelos de tatami de las casas de madera, las flores del jardín y los caminos de piedra cubiertos de musgo creaban una escena natural que marcaba el ritmo del día. La ceremonia del té no era solo la preparación de una bebida. Era una filosofía de vida que combinaba paciencia, conciencia, estética y disciplina social. Entrar en la sala de té era como adentrarse en un ritual. Al abrir suavemente las puertas de papel, el aroma dulce y terroso del interior, el incienso encendido y la fresca brisa que traían las flores del jardín estimulaban todos tus sentidos. Como niño samurái, al poner un pie en la sala, observabas el silencio, el ritmo y la estética simultáneamente. Cada paso enseñaba respeto y atención. La persona que dirigía la ceremonia, ya fuese una mujer o un anciano sacerdote, mostraba con gran cuidado la preparación del té, la temperatura del agua, la cantidad de polvo de té y el ritmo de la mezcla. Este proceso se realizaba con paciencia y concentración. Un pequeño error podía alterar la integridad del ritual. El ikebana, el arte de arreglar flores, era otro de los rituales estéticos del día a día. Las flores, seleccionadas del jardín o del interior de la casa, se disponían de manera que representaran la belleza natural y el espíritu de la estación. Como niño samurái, al observar estos arreglos, aprendías no solo estética, sino también respeto por la naturaleza y la simetría. El ángulo de cada rama, la orientación de cada hoja, hablaban tanto al ojo como al alma, concretizando los conceptos de paciencia y atención. La poesía y la escritura ofrecían otra dimensión estética de la vida diaria. Los haikus o poemas breves expresaban observaciones de la naturaleza, el espíritu de las estaciones y las emociones humanas. Durante las ceremonias del té, estos poemas se leían en silencio o se susurraban suavemente. Cada palabra se unía al ritmo del entorno, nutriendo mente y espíritu. Como niño, al escucharlos, aprendías lenguaje, estética e inteligencia emocional. Los valores estéticos no se limitaban al té y al ikebana. La organización del hogar, la disposición de los utensilios de cocina, la exhibición de armaduras y armas, el doblado de la ropa y las decoraciones reflejaban la comprensión estética en cada momento. Como niño samurái, observar este orden no solo enseñaba lo visual, sino también comportamientos, respeto y armonía. Cada movimiento tenía un propósito, cada objeto un lugar.
La ceremonia del té también tenía un gran valor social. Cuando llegaban invitados, los preparativos se realizaban con esmero. La disposición para sentarse, la presentación del té, las pequeñas conversaciones y las observaciones silenciosas ofrecían un espacio de aprendizaje y experiencia para todos los participantes. Como niño samurái, observar estos procesos te enseñaba tanto las normas de comportamiento social como la aplicación práctica del honor y la cortesía. La bienvenida a los invitados, la forma de servir el té, los momentos de silencio y el contacto visual eran parte de un orden estético completo. Las estaciones influían profundamente en la naturaleza de la ceremonia del té y la estética. Los cerezos en flor y la brisa ligera de la primavera, las hojas verdes y la luz cálida del verano, las hojas caídas del otoño y la nieve del invierno transformaban la atmósfera de la sala de té. Las ceremonias y arreglos se adaptaban a cada estación. Como niño samurái, al observar estos cambios, desarrollabas conciencia del tiempo y la naturaleza, aprendiendo que la estética no solo es belleza, sino también ritmo y equilibrio de la vida. En aquella época, la ceremonia del té y la estética te rodeaban continuamente. Silencio, ritmo, armonía con la naturaleza, atención y paciencia, poesía y arreglos florales, hospitalidad y relaciones sociales. Todos estos elementos te hacían sentir parte del Japón previo al periodo Edo, moldeando tus sentidos y tu mente. Como niño samurái, estas experiencias se integraban profundamente en tu vida diaria, formando un carácter sensible, disciplinado y culturalmente maduro, tanto en el ámbito estético como en el espiritual y social. Si hubieras nacido en la época de los samuráis, la alimentación y la cultura culinaria habrían sido mucho más que simplemente comer. Cada comida era un ritual, una lección y, al mismo tiempo, una parte del orden de la familia, el clan y la sociedad. Al despuntar el alba, los movimientos comenzaban en las cocinas. Se encendían los fuegos en los fogones, se calentaban los calderos de agua y el leve humo del incienso se mezclaba con el silencio de la casa. Como niño samurái, observabas estos movimientos en la cocina, caminabas con cuidado y aprendías que cada ritual tenía un significado práctico y social. La selección y preparación de los alimentos se basaba en la estacionalidad. En primavera llegaban a la mesa brotes frescos de bambú, verduras verdes y hierbas de la estación. En verano destacaban los maíces dulces, los pescados frescos y las frutas refrescantes. En otoño se utilizaban el arroz recién cosechado, calabazas y raíces, mientras que en invierno las mesas se preparaban con pescados secos, encurtidos y vegetales almacenados. Comer según estación no solo era importante para el sabor y la salud, sino también para la armonía con la naturaleza y los valores estéticos. Como niño, observar estos ciclos estacionales te enseñaba a comprender el ritmo de la naturaleza y el ciclo de la vida. La preparación de los alimentos se realizaba con gran cuidado por parte de los cocineros, mujeres y ancianos. El arroz se lavaba, se cocía a vapor y se colocaba cuidadosamente en los recipientes adecuados. Los pescados se preparaban frescos y, mediante salazón o secado, se prolongaba su conservación. Las verduras se lavaban, cortaban y, a veces, servían o se servían crudas. Como niño samurái, observabas todos estos procesos y aprendías cómo se manipulaba cada ingrediente porque cada paso era necesario. Cada movimiento requería paciencia, atención y dedicación. La cocina era también una escuela de disciplina. El almacenamiento de los alimentos era especialmente vital durante el invierno. La salazón, el secado y el ahumado de los pescados aseguraban su conservación. El arroz se guardaba en recipientes de bambú o madera, protegido de la humedad y los insectos. Las verduras se conservaban en sótanos frescos o despensas, y el equilibrio de especias y sal mantenía el sabor y la salud. Como niño, observar estas técnicas de almacenamiento te proporcionaba tanto conocimiento práctico como habilidades de supervivencia. El orden y el ritual en la mesa reflejaban la estética y disciplina japonesa en la vida diaria. Los platos se colocaban de manera estética. La forma del recipiente, la armonía de colores y la simetría de la presentación se pensaban cuidadosamente. Las guarniciones servidas junto a te complementaban cada comida. Sentarse a la mesa no era solo comer. Era también mostrar respeto, paciencia y participar en un ritual. Como niño samurái, al observar este orden, aprendías estética, normas sociales y honor. El ritual de la alimentación también incluía interacción social. Los miembros de la familia hablaban en voz baja, se observaban y mostraban respeto. Cuando llegaban invitados,
La preparación de la comida era más cuidadosa, prestando especial atención a la presentación y al comportamiento. Cada comida era una oportunidad de aprendizaje y observación para un niño samurái, permitiéndole comprender tanto la cultura culinaria como la disciplina social y la apreciación estética. Además, la cultura de la cocina no se limitaba a cocinar o comer. Era una filosofía de vida que abarcaba la armonía con la naturaleza, el ritmo de las estaciones, las técnicas de conservación, la organización de la mesa y la interacción social. Como niño, observar todas estas experiencias moldeaba tu carácter, desarrollando paciencia, atención, respeto y sentido estético. Una vida diaria llena de rituales culinarios te preparaba para ser un miembro consciente y culturalmente sensible dentro de la sociedad samurái. Si hubieras nacido en esa época, la alimentación y la cultura culinaria te rodearían constantemente. El proceso desde el campo hasta la mesa, los cambios estacionales, la preparación y conservación de los alimentos, la disposición estética de la mesa, la interacción social y los rituales. Todo esto te haría sentir como si realmente estuvieras en el Japón previo al periodo Edo, moldeando tus sentidos y tu mente. Como niño samurái, cada comida sería una lección, un ritual y una experiencia estética. Creciendo así, te convertirías en un individuo disciplinado, sensible y culturalmente maduro. En el mundo samurái de Japón, el honor y la vergüenza eran las leyes invisibles pero más poderosas de la vida. Al despuntar el alba, mientras las silenciosas calles del pueblo despertaban, incluso en las plazas de piedra o en los jardines del palacio del Shogun, se percibía en cada paso de los individuos una atención y seriedad palpable. Cada acción, palabra y mirada era un examen ante la sociedad. Un movimiento incorrecto podía ensombrecer la reputación de una familia o un clan. Al entrar en las salas de los tribunales, la seriedad del ambiente se sentía de inmediato. Los suelos de madera crujían, las puertas de papel temblaban ligeramente y el silencio no era solo un vacío en el aire, sino también una expectativa solemne. Los funcionarios asignados por el daimyo o el shogun observaban a los presentes con atención, leían las acusaciones en voz alta y transmitían el significado de cada palabra tanto en el marco legal como en las normas sociales. El acusado permanecía en silencio durante la audiencia, defendiendo su honor con su lenguaje corporal y elección de palabras. Cada palabra, cada inclinación de cabeza señalaba la jerarquía social y el valor de la reputación individual. Los castigos no se limitaban a sanciones físicas. La vergüenza funcionaba como un signo visible de vulnerabilidad y responsabilidad personal ante los ojos de la sociedad. A veces, el culpable era humillado en público o apartado de sus deberes sociales. Las ejecuciones se realizaban con ceremonias severas y silenciosas, mientras la comunidad observaba, tanto para inspirar miedo como para servir de lección. El silencio de la sangre transmitía directamente el peso del castigo, la fragilidad del honor y la importancia de la disciplina. El soborno y la corrupción eran eventos poco comunes, pero resonaban en la sociedad. El mal uso del poder por parte de un funcionario se enfrentaba tanto a la presión legal como social. En tales casos, las familias y clanes se reunían para proteger la justicia y su prestigio. Los actos de soborno no se consideraban solo un problema material, sino también una violación del honor y del orden social. Los mecanismos de supervisión y control social desempeñaban un papel fundamental en la aplicación de la justicia. Los procedimientos judiciales estaban meticulosamente organizados. Las acusaciones se leían en un lenguaje formal, los testigos eran escuchados con atención y las audiencias se desarrollaban en un silencio disciplinado. La defensa se realizaba mediante palabras y lenguaje corporal. Cada gesto y cada palabra eran evaluados dentro del marco del respeto social y el honor. El silencio en la sala de justicia transmitía el peso de la ley y de los valores de la sociedad, ofreciendo tanto temor como lección a los observadores. Las normas sociales se manifestaban en cada momento de la vida cotidiana. Una conducta incorrecta, una palabra equivocada o no seguir las normas podía acarrear sanciones verbales y sociales. Las miradas, los silencios y las palabras de las personas eran signos visibles de vergüenza y honor. Cada acción tenía un significado. La reputación de la familia y el clan dependía del comportamiento individual. Estos rituales, aprendidos desde temprana edad mediante la observación, fomentaban tanto la disciplina como la conciencia social. El honor, la vergüenza y la ley estaban entrelazados en la preservación del orden social. La ruptura del honor no solo representaba una pérdida individual, sino también un impacto en el estatus social de la familia y el clan.
Las decisiones judiciales eran lecciones ante los ojos del pueblo y recordatorios en la conciencia de la sociedad. Castigos, ejecuciones, sobornos e infracciones no eran solo la aplicación de reglas. Eran manifestaciones concretas del mantenimiento del equilibrio social y del prestigio. Cada audiencia y cada aplicación de la ley moldeaba el comportamiento de los individuos y los valores de la sociedad. Las personas sabían cuán frágil era el honor y la reputación. Actuaban con cuidado para proteger su prestigio y el de su familia. Una mirada silenciosa, las palabras adecuadas y la conducta apropiada funcionaban como una educación continua en disciplina y conciencia social. El honor, la vergüenza y los mecanismos legales se entrelazaban como normas visibles e invisibles en la vida de la sociedad samurái. La seriedad de la sala del tribunal, la gravedad de los castigos, las normas sociales y el impacto de los casos de soborno desempeñaban un papel fundamental en la formación del carácter. Cada observación y cada ritual guiaban el comportamiento, enseñando la importancia de mantener el orden social y el honor personal. La pérdida del maestro era una de las fracturas más profundas en la vida de un samurái. El maestro no solo era un guía que enseñaba técnicas de combate, sino también alguien que mostraba el significado de la vida y los valores del honor y la disciplina. Cuando el maestro moría o era abandonado por el clan, el samurái se convertía en un ronin, es decir, un viajero melancólico que debía caminar sin maestro ni vínculo. Esta situación no era solo un cambio social, sino una sacudida espiritual. La aceptación social, la identidad y el propósito de vida se volvían de repente inciertos. El ronin era visto como una figura fuera de la jerarquía social. Quien antes había sido un samurái prestigioso de un clan, ahora debía redefinir tanto su honor como su lugar en la sociedad. Cada paso, mirada, saludo e incluso las reacciones de la gente en el camino transmitían vergüenza y cautela. Un niño samurái podía observar cómo los ronin caminaban por las calles del pueblo con pasos silenciosos y pesados, comprendiendo así el profundo efecto de la pérdida de honor y del estigma social. La psicología de la pérdida del maestro no se limitaba a la ausencia de una figura. El ronin cuestionaba sus propias habilidades y valor, reflexionando sobre lealtades pasadas y su rumbo futuro. Al practicar técnicas con la espada, sin recibir órdenes en el campo de batalla, todas las decisiones recaían completamente sobre él. Esto significaba tanto libertad como carga. Cada combate, cada viaje, cada encuentro requería valentía, estrategia y honor personal. Su impacto social también era profundo. Los ronin, al estar fuera de la jerarquía del clan, eran recibidos por los aldeanos y otros samuráis con respeto y desconfianza a la vez. Para algunos, el ronin era un guerrero libre y talentoso idealizado. Para otros, una amenaza potencial o una figura que perturbaba el orden social. Este dilema profundizaba el sentimiento de soledad y la introspección del ronin. Para sobrevivir y mantener su honor, el ronin debía viajar con frecuencia. Pasaba por pequeños pueblos, rezaba en templos, ofrecía servicios temporales en aldeas y a veces trabajaba en labores estacionales. Las personas que encontraba durante su camino cuestionaban su pasado. Miradas, palabras y comportamientos ponían continuamente a prueba su identidad social. Cada encuentro era una lucha tanto por la supervivencia como por preservar el honor. La psicología de ser un ronin incluía un constante autoexamen. Cuestionarse a sí mismo, extrañar la lealtad al maestro y al clan, enfrentarse a la soledad y lidiar con la incertidumbre del futuro. Todo esto formaba parte de un viaje espiritual. Algunos ronin emergían más fuertes de este proceso, trazando su propio camino, definiendo nuevos objetivos y construyendo una vida en la que podían desarrollar sus habilidades de manera independiente. Otros, bajo el peso del estigma social y la soledad, se quebraban y recurrían a trabajos comunes o caminos oscuros para sobrevivir. Si fueras un niño observando este mundo, verías las huellas que los ronin dejaban al pasar por los pueblos, sus miradas silenciosas, sus pasos pesados y, ocasionalmente, las palabras burlonas que enfrentaban. Su viaje enseñaba el valor del samurái y del honor, y concretizaba conceptos como lealtad, coraje, soledad y resistencia. El ronin era tanto una advertencia como una fuente de inspiración. Mostraba la importancia de la lealtad y el honor, al tiempo que enseñaba el significado de la libertad individual y la responsabilidad personal. Aunque los ronin estaban fuera de la jerarquía social, ocupaban un lugar importante en el legado cultural y guerrero de Japón. Sus viajes, las duras condiciones de vida y el constante examen al que se enfrentaban agudizaban tanto sus habilidades como su carácter. Cada encuentro, cada visita a una aldea,
Cada estancia en una posada era una prueba. La lucha por la supervivencia y la preservación del honor se convertía en el centro de la vida cotidiana. La existencia de los Ronin recordaba continuamente a la sociedad samurái tanto su disciplina como sus valores. Sus pasos silenciosos, miradas observadoras y vida independiente mantenían vivos, ante los ojos de la sociedad, los conceptos de honor y lealtad. Cada Ronin, al portar el legado del pasado, simbolizaba también un viaje individual, luchas psicológicas y una constante reevaluación del equilibrio social. Adentrarse en el campo de batalla de Japón no era solo portar armas, sino experimentar hasta el límite la mente, el cuerpo y la estrategia. El silencio de los pueblos, castillos y tierras rurales temblaba bajo la sombra de la guerra. Cada piedra, árbol o lecho de río representaba una oportunidad o un peligro, tanto para la defensa como para el ataque. Al iniciarse la batalla, todos los soldados comenzaban a moverse en un caos planificado. Se cavaban trincheras, se posicionaban arqueros y catapultas, avanzaban los infantes y los jinetes montaban sus caballos. El asedio frente a un castillo se convertía en una compleja mezcla de esfuerzo físico y tensión psicológica. El primer paso en un asedio de castillo era analizar la línea defensiva del enemigo. Muros de piedra, fosos, torres de vigilancia e incluso perros guardianes y sistemas de alerta representaban obstáculos estratégicos. El plan de asedio no solo determinaba los puntos de ataque, sino que también incluía tácticas para minar la moral del enemigo, agotar sus recursos y generar retrasos que cansaran a la defensa. Cavando trincheras no era solo un trabajo físico, requería paciencia, disciplina y coordinación silenciosa. Las trincheras ofrecían refugio contra las flechas enemigas y al mismo tiempo servían como puntos seguros para lanzar ataques. Trabajadores, jóvenes aprendices, samuráis y guerreros completaban las trincheras día y noche. Cada hoyo cavado formaba parte de la presión psicológica sobre el enemigo. Los duelos con espada representaban la lucha individual en el corazón de la guerra. Un samurái, al enfrentarse a su enemigo, no solo mostraba fuerza física, sino que también mantenía un delicado equilibrio entre mente y espíritu. Decidir cuándo atacar y cómo defenderse debía hacerse en segundos. Cada golpe afectaba no solo al cuerpo, sino también al honor. Un error podía significar daño físico y pérdida de prestigio social. Por eso, los duelos eran momentos dramáticos y educativos de la guerra. Quienes los observaban aprendían la combinación de disciplina, estrategia y valentía. Los movimientos de las unidades eran elementos fundamentales que determinaban el destino de la batalla. Infantería, arqueros, jinetes y unidades montadas requerían coordinación, comunicación precisas. Una línea de caballería debía moverse de manera repentina y sincronizada para romper la formación enemiga. La infantería protegía la línea y ofrecía apoyo según fuera necesario. Los arqueros atacaban a larga distancia los puntos débiles del enemigo, mientras las catapultas lanzaban piedras y fuego. Cada movimiento debía estar sincronizado con los demás. Un observador podía notar que la aparente caótica batalla seguía un plan estratégico. En el arte del asedio, las tácticas psicológicas eran tan importantes como los ataques físicos. Se realizaban incursiones nocturnas para quebrar la moral del enemigo. Se tendían trampas mediante falsas retiradas y se ubicaban francotiradores en zonas invisibles de la línea enemiga. Estas tácticas desgastaban al adversario y probaban la determinación de las propias tropas. La presión psicológica era el arma más silenciosa y letal de la guerra. Lograr que el enemigo cometiera un error a veces era más efectivo que un ataque directo. La logística era la columna vertebral silenciosa pero vital del combate. Durante un asedio, el suministro oportuno de agua, alimentos y munición afectaba directamente la moral y la capacidad de lucha. Los líderes debían optimizar recursos, dirigir refuerzos y reaccionar rápidamente ante imprevistos. Un niño samurái observador percibiría que la guerra no se limitaba a golpes de espada, sino que se forjaba con planificación, paciencia y disciplina. Cada decisión logística era crucial para la supervivencia y la victoria. Las unidades montadas representaban velocidad y libertad de movimiento en el campo de batalla. Una línea de caballería realizaba ataques repentinos, rompía la formación enemiga y transmitía mensajes con rapidez. Sus funciones no se limitaban al ataque, también incluían reconocimiento, retirada y apoyo estratégico. Cada jinete dependía de su habilidad individual y de la coordinación de la unidad. Un pequeño error podía poner en riesgo su vida y la organización de toda la línea.
Arqueros y catapultas debilitaban al enemigo desde la distancia. La puntería de los arqueros, la precisión de las piedras de la catapulta y la sincronización podían cambiar el curso de la batalla. Cada objetivo era cuidadosamente elegido. Cada disparo influía en la moral del enemigo, la seguridad de la línea defensiva y el plan del líder del asedio. Por ello, cada movimiento en la parte invisible de la guerra se ejecutaba con gran meticulosidad. Técnica, estrategia y atención se entrelazaban. Al final, el bando victorioso no solo ganaba territorio, sino también prestigio y honor. El perdedor no solo sufría pérdidas humanas, sino también la degradación de su estatus social y el honor de su clan. Un samurái derrotado en un duelo enfrentaba las consecuencias físicas y espirituales de la guerra. Cada batalla no era solo un conflicto, era un rito donde se ponían a prueba el honor, la disciplina y la estrategia. Las tácticas de guerra y el arte del asedio se enseñaban en el Japón previo a la era Edo como cultura, disciplina y estética. La construcción de trincheras, el ritmo de los duelos con espada, la sincronización de unidades y el uso de herramientas de asedio eran un entrenamiento tanto mental como físico para cada samurái. Para un observador joven, estas escenas eran fascinantes y educativas. Disciplina, estrategia, paciencia y honor estaban en el centro de cada acción y decisión. En el campo de batalla, el viento, el sol, la tierra y los sonidos creaban una atmósfera constante. El chocar de espadas, los cascos de los caballos, el vuelo de las flechas y la caída de piedras de catapulta hacían visible y palpable el caos de la guerra. Un joven observador podía notar que, incluso en medio del caos, existía orden, estrategia y disciplina. Cada guerrero era responsable de sí mismo, de su unidad y del honor de su clan. Los infantes, esperando tras las trincheras, observaban al enemigo con ojos atentos. Cada paso y movimiento era monitoreado. Los maestros de espada analizaban durante los duelos tanto sus técnicas como las debilidades del enemigo. Los jinetes atacaban o se retiraban ante una orden repentina. Los arqueros seleccionaban objetivos y calculaban tiempos. Las catapultas dirigían piedras y fuego con precisión. El arte del asedio consistía en la suma de estos pequeños pero críticos momentos. Cada movimiento combinaba estrategia, fuerza física e impacto psicológico. Viajar en el Japón previo a la era Edo no era solo desplazarse de un lugar a otro. Era también una disciplina, una cultura y una experiencia social. Las rutas principales, kai, no consistían únicamente en caminos empedrados o senderos de tierra. Eran arterias por donde samuráis, comerciantes, campesinos y viajeros se movían regularmente, marcando el ritmo de la sociedad. Cada paso a lo largo de estas rutas implicaba seguridad, interacción social y observación cultural. Un samurái debía conocer el significado de cada piedra, señal o marcador. Un error de dirección podía suponer pérdida de tiempo y riesgo de seguridad. Los tsukuba, o estaciones de posta, constituían el corazón del viaje. Cada ruta contaba con tsukuba estratégicamente ubicadas a distancias específicas. Estas estaciones servían para alojamiento, comida, descanso y cambio de caballos. Pequeños pueblos y aldeas se formaban alrededor de estas estaciones, ofreciendo servicios para satisfacer las necesidades de los viajeros. Durante un largo viaje, un samurái hacía paradas en los tsukuba, cambiaba caballos, obtenía alimento y bebida y recuperaba fuerzas. Estas estaciones no solo proporcionaban descanso físico, sino que también eran centros de interacción social, comunicación e intercambio cultural. La cultura del alojamiento era parte del ritual del viaje. Al llegar a un tsukuba, era necesario adaptarse al orden del lugar. Los espacios para dormir, tatami, las áreas para encender fuego, los espacios comunes y las zonas de preparación de alimentos estaban organizados funcional y socialmente. Los viajeros debían respetar los espacios ajenos, mantener el silencio y conservar sus pertenencias en orden. Un observador joven podía percibir cómo la disciplina, las normas sociales y los rituales diarios se entrelazaban. Viajar no era solo movimiento físico, sino también una escuela social. Durante el trayecto, los samuráis enfrentaban desafíos físicos constantes. Pasos montañosos, ríos, caminos de barro y densos bosques requerían paciencia, resistencia y pensamiento ágil. Los fenómenos naturales, lluvias repentinas, vientos fuertes, calurosos días de verano, frías noches de invierno, convertían el viaje en una prueba física y psicológica. Las estaciones tsukuba estaban estratégicamente ubicadas para mitigar estas dificultades.
Una breve parada permitía la recuperación del cuerpo y del espíritu. El viaje era también un proceso social. En los Tsukuba se reunían personas de diferentes clases: samuráis, comerciantes, artesanos, campesinos y, en ocasiones, viajeros de aldeas lejanas. Cada uno debía actuar conforme a su estatus y reglas. Los samuráis comían, alojaban y se relacionaban respetando su honor y disciplina. Los comerciantes transportaban mercancías con cuidado y rapidez. Los campesinos facilitaban el flujo de información y productos entre ciudades y pueblos. Esta diversidad social convertía el viaje en una experiencia vibrante y compleja. Los Tsukuba también funcionaban como centros de información y comunicación. Durante largos trayectos, allí se compartían noticias de guerras, órdenes gubernamentales, precios de mercado y acontecimientos culturales. Un samurái o viajero podía actualizar su ruta y mantenerse informado. Esto mostraba que el viaje no solo tenía una dimensión física, sino también intelectual. Recolectar información y tomar decisiones correctas eran partes inseparables de un viaje exitoso. La cultura del alojamiento también tenía un componente ritual y estético. Comer no era solo alimentarse, sino realizar una actividad con orden y atención. Sobre los tatamis se mantenía silencio y se respetaba la disposición de los alimentos, preparados con productos locales y de temporada. La organización del espacio interior, la ubicación del fuego, la disposición de las camas y la limpieza ayudaban a los viajeros a descansar y mantener su disciplina. Un observador podía ver claramente cómo los rituales unían estética japonesa y disciplina social. El viaje era un aprendizaje cultural, interacción social y entrenamiento de disciplina personal. Los peligros del camino mantenían al viajero alerta. Ladrones, animales salvajes, inundaciones repentinas o caminos montañosos resbaladizos requerían preparación física y psicológica. Cada paso debía ser cuidadoso, no solo para sobrevivir, sino también para proteger el honor y el prestigio. El samurái enfrentaba estas dificultades poniendo a prueba sus habilidades y su capacidad estratégica. Las estaciones Tsukuba no solo ofrecían descanso, sino también seguridad. Se cambiaban caballos, se revisaba el equipo y se planificaban movimientos en grupo. La longitud y dificultad del viaje también constituían un viaje interior. Salir temprano cada mañana, interactuar con la naturaleza, superar obstáculos y relacionarse con otros viajeros, llegar a Tsukuba por la tarde y cumplir con los rituales de alojamiento fortalecía tanto el cuerpo como el espíritu del samurái. No era solo alcanzar el destino, sino valorar la experiencia, las observaciones y los retos encontrados a lo largo del camino. El aspecto social de los Tsukuba era inseparable del viaje. Conversaciones breves con otros viajeros, compras, comidas compartidas y pequeños servicios convertían el viaje en una experiencia social y cultural. Los viajeros interactuaban con personas de distintas clases y responsabilidades, observando la estructura social y jerárquica de Japón. El cuidado de caballos y equipo constituía la dimensión técnica del viaje. Cambiar caballos, revisar armas y armaduras, organizar alimentos y agua aseguraba un viaje seguro y eficiente. Cada paso requería planificación y atención. Un error podía poner en riesgo los aspectos físicos, sociales y psicológicos del viaje. Viajar y alojarse en el Japón previo a la era Edo era la fusión de la cultura samurái, la disciplina, la interacción social y la estética. Las rutas principales no solo conectaban físicamente, sino que regulaban el ritmo y el orden social, conteniendo historia, cultura y estrategia en cada piedra y señal. Los Tsukuba formaban el corazón del viaje, ofreciendo descanso físico, interacción social, seguridad y aprendizaje cultural. La cultura del alojamiento completaba los rituales y la estética del viaje, proporcionando a samuráis y viajeros una experiencia que nutría cuerpo y espíritu, manteniendo disciplina y orden social. La escena política del Japón previo a la era Edo reflejaba un orden tan complejo y letal como un tablero de ajedrez. Los daimi vivían constantemente en una estrategia de diplomacia para proteger y expandir sus territorios. Estos señores de guerra aristocráticos reforzaban su poder no solo con la espada y los soldados, sino también mediante alianzas matrimoniales, pactos de lealtad, espionaje e intrigas. Para un samurái observador, estos juegos políticos no eran solo noticias lejanas o rumores, formaban parte de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y del honor individual. Las alianzas entre daimi constituían la base de la estrategia militar y económica.
Un daimyo podía convertir a un enemigo en aliado mediante un matrimonio inteligente o un acuerdo de donación en lugar de la guerra. Estos matrimonios no solo eran instrumentos políticos, sino instituciones que moldeaban el honor de los clanes y el legado de las generaciones futuras. Un joven samurái, al observar los anuncios y ceremonias de estas alianzas, aprendería cómo la vida de una ciudad o aldea podía transformarse con la decisión de un matrimonio. La novia y el novio no eran solo individuos, sino representantes estratégicos de sus clanes. Cada acción impactaba tanto su prestigio personal como la reputación familiar. Sin embargo, las alianzas nunca ofrecían un refugio seguro. Las intrigas políticas, la traición y los ataques inesperados estaban siempre presentes. Los daimyo aumentaban su poder mediante espías, acuerdos secretos y, a veces, planes de asesinato. Un samurái implicado en tales intrigas debía poner a prueba no solo su destreza física, sino también su inteligencia, paciencia y valores éticos. Una negligencia o información incorrecta podía provocar la caída de un clan y la pérdida del honor. Los matrimonios estratégicos eran críticos no solo entre familias, sino también en la economía y estrategia militar de los clanes. La novia actuaba como puente para apoyar los objetivos políticos y sociales del clan de su matrimonio. El novio consolidaba el poder de su propio clan mediante los recursos y conexiones adquiridas. Durante este proceso, las mujeres debían equilibrar cuidadosamente su voluntad y sus roles sociales. Cada acción estaba ligada a proteger su honor y el prestigio de sus familias. La traición se gestaba en las silenciosas habitaciones de los palacios daimyo, en la oscuridad de la noche y en correspondencias invisibles. Se ejecutaba mediante espías, información falsa y caos planificado entre clanes enemigos. Al observar estas intrigas, un samurái percibía cuán frágiles eran la lealtad y la confianza. Un daimyo samurái considerado aliado podía cambiar repentinamente de bando por conveniencia o acuerdo, amenazando tanto el honor personal como la posición estratégica del clan. Las maniobras políticas no solo se manifestaban en los palacios, sino también en la vida diaria. Comerciantes, campesinos y samuráis de menor rango sentían los efectos de las políticas daimyo. Impuestos, llamados a las armas, permisos comerciales y seguridad vial eran consecuencias directas de estas intrigas. Un observador podía comprender que las políticas daimyo no eran un juego exclusivo de la élite, sino una red que afectaba a todas las capas de la sociedad. Las alianzas y traiciones daimyo también formaban la base de las estrategias de guerra. Un clan seleccionaba cuidadosamente a sus aliados para derrotar al enemigo, coordinando recursos y soldados. Pero las alianzas no siempre eran confiables. Traiciones y acuerdos secretos podían cambiar dramáticamente el curso de la guerra. Por ello, cada samurái debía estar alerta tanto en el campo de batalla como en los pasillos del palacio. Caminar en la delgada línea entre confianza y sospecha era parte de la supervivencia. La diplomacia y las intrigas a veces se combinaban con la fuerza física. Un daimyo podía distraer al enemigo mediante escaramuzas, provocaciones o demostraciones ostentosas, tácticas utilizadas para desgastar al enemigo y elevar la moral de su propio clan. Un joven samurái, al observar estas jugadas, aprendería que las demostraciones de poder no se ejercen solo con la espada, sino también con la psicología, la manipulación y el tiempo adecuado. Otro aspecto de la traición y la intriga eran las pruebas de lealtad. Los daimyo podían dar órdenes falsas o misiones secretas a sus samuráis y aliados para evaluar su confiabilidad, valor e inteligencia. Un paso en falso no solo suponía una pérdida personal, sino que ponía en riesgo el prestigio y la seguridad de todo el clan. Un observador podía notar cómo los samuráis atravesaban exámenes físicos, psicológicos y éticos al mismo tiempo. El ritmo riguroso de la vida cotidiana en el Japón previo a la era Edo estaba marcado por la guerra, la disciplina y los deberes sociales, pero las personas siempre necesitaban espacios de diversión y descanso. El teatro, los festivales y la vida nocturna eran lugares que nutrían tanto las fibras culturales como sociales de la sociedad. Los escenarios de Ene y Kabuki no eran solo espacios de espectáculo para samuráis, comerciantes y el pueblo. Eran ámbitos donde se fusionaban estética, historia y experiencias emocionales. El teatro Ene reflejaba la más alta concepción estética del Japón de la época. Combinando máscaras, música, poesía y ritmo, estas representaciones hechizaban y hacían reflexionar al espectador. Los samuráis, al asistir a funciones de Ene, no solo se entretenían,
sino que también revisaban su conducta y entendimiento del honor a través de lecciones morales, enseñanzas históricas e historias heroicas. Cada escena ofrecía un profundo viaje interior mediante el silencio, los gestos y los símbolos. Los ojos atentos de un samurái podían leer el significado de cada movimiento y postura. Un leve movimiento de cabeza podía sustituir a miles de palabras. Por su parte, el teatro kabuki ofrecía una experiencia más vibrante, colorida y cercana a la vida cotidiana del pueblo. Escenarios iluminados, trajes llamativos y actuaciones dramáticas captaban especialmente la atención de samuráis y comerciantes en las ciudades de Edo. En kabuki, la acción, la danza y el canto se combinaban con historias sociales. El público no solo se entretenía, sino que también enfrentaba las normas sociales y las lecciones morales de la época. Un observador podía notar en los ojos de los samuráis diversión y al mismo tiempo un reflejo de su propia vida mientras presenciaban traición, amor, heroísmo y tragedia en escena. Los festivales eran puntos de convergencia entre ritual y entretenimiento. Celebraciones estacionales, ceremonias religiosas ligadas al calendario agrícola, mercados y juegos callejeros creaban espacios de reunión social para el pueblo y la clase samurái. Carrozas, enormes figuras hechas a mano y artistas callejeros fascinaban a los espectadores. La música, los tambores y las flautas llenaban de energía y ritmo el ambiente, generando un sentimiento de unidad. Aunque los samuráis estaban sujetos a reglas estrictas por sus deberes oficiales, durante los festivales interactuaban con amigos y aliados, alejándose temporalmente de la rigidez de la disciplina diaria. Los juegos de azar y otros entretenimientos eran comunes tanto entre el pueblo como entre los samuráis. Dados, piedras y cartas ofrecían diversión y práctica estratégica. Para un samurái, estos juegos no eran solo una prueba de suerte, sino también un test de autocontrol, pensamiento estratégico y resistencia psicológica. Casinos o salas de juegos secretas eran espacios de alto riesgo y alto prestigio. Una pérdida podía tener consecuencias severas tanto económicas como sociales. La vida nocturna creaba una cultura especial en las ciudades de Edo. Calles iluminadas, cafés con faroles, casas de entretenimiento con bebidas y actuaciones callejeras aumentaban la dinamización urbana y permitían a samuráis y comerciantes liberar la fatiga del día. Músicos callejeros, bailarines y artistas no solo entretenían, sino que también creaban un vínculo cultural. Aunque los samuráis debían mantenerse atentos, a veces utilizaban estos espacios para fortalecer lazos sociales y transmitir información. Todas estas actividades de ocio no eran solo placeres individuales. También formaban parte de la cohesión social, la transmisión cultural y la apreciación estética. Las lecciones morales del N, los conflictos sociales mostrados en kabuki, la solidaridad resaltada en los rituales festivos y la interacción social en la vida nocturna reflejaban la compleja estructura social del Japón previo a la era Edo. Un observador atento experimentaría en cada evento entretenimiento, educación e interacción social. Durante los viajes, los samuráis que se detenían en festivales o teatros encontraban no solo descanso físico, sino también purificación mental y espiritual. El ocio y la diversión complementaban la disciplina samurái. Equilibrar la guerra y el deber aseguraba estabilidad individual y social, alimentando la moral y motivación del guerrero. Las casas samurái eran espacios donde la sencillez y la funcionalidad se unían a la estética. Las habitaciones con tatami, los paneles correderos, fusuma y las mamparas de papel, soji, permitían privacidad y flexibilidad de uso. Para una familia samurái, la vivienda no solo era refugio, también era un espacio educativo para la disciplina, el respeto y los rituales diarios. Los niños aprendían las normas sociales y los principios fundamentales del Bushid a través de las prácticas cotidianas. El uso del fuego, la estufa o pequeños fogones enseñaba responsabilidad. Preparar alimentos, limpiar y mantener el orden formaba parte de la disciplina diaria. Los castillos combinaban defensa y prestigio. Los castillos de los daimi contaban con murallas altas, fosos, torres de vigilancia y pasadizos estratégicos. Cada piedra se colocaba cuidadosamente para ofrecer resistencia física y generar presión psicológica. Más que simples fortalezas, los castillos eran centros sociales y políticos. Los samuráis que residían en ellos realizaban labores administrativas, entrenamientos, reuniones oficiales y ceremonias dentro de estos espacios. La disposición de habitaciones y corredores reflejaba seguridad, estética y jerarquía. Desde afuera, los castillos proyectaban poder y prestigio. En su interior,
Organizaban disciplina, interacción social y la rutina diaria. Los templos y monasterios representaban la dimensión espiritual de la arquitectura. Los santuarios sintoístas se diseñaban en armonía con los elementos naturales y sus jardines circundantes. Los monasterios budistas ofrecían espacios silenciosos, ordenados y estéticamente cuidados para meditación, culto y estudio. Cada templo era tanto un lugar sagrado como un centro cultural y social. Las personas acudían no solo para rezar, sino también para fortalecer lazos sociales, participar en rituales estacionales y encontrar equilibrio espiritual. La arquitectura de los templos, con su trabajo en madera, decoración en piedra y diseño de jardines, mostraba lo más alto de la estética y la espiritualidad japonesa. Los jardines eran parte inseparable de la arquitectura y la concepción del espacio. Desde pequeños jardines en casas hasta amplias áreas en castillos o templos, simbolizaban la armonía con la naturaleza y la disciplina estética. Piedras, canales de agua, bonsáis y patrones de arena no solo ofrecían belleza visual, sino que también servían para meditación, paciencia y concentración. Un samurái o un viajero al observar un jardín percibía no solo su belleza, sino también el espíritu, orden y funcionalidad del espacio. Los jardines estaban diseñados para ofrecer un retiro del caos diario y fomentar la calma mental. El uso del espacio estaba estrechamente relacionado con la jerarquía social y las responsabilidades. En casas y castillos, la disposición de las habitaciones reflejaba quién se sentaba donde cómo se recibía a los visitantes, mostrando la jerarquía familiar y del clan. En familias samurái numerosas, se asignaban áreas específicas para hijos, sirvientes y mujeres, manteniendo orden y normas sociales. Los castillos contaban con salas de reuniones, salones y habitaciones privadas para decisiones estratégicas y conservación del prestigio. Los detalles arquitectónicos unían funcionalidad y estética. Las puertas correderas permitían flexibilidad y ventilación. Los tatamis y suelos de madera ofrecían confort y simplicidad visual. Las altas murallas y pasadizos estrechos de los castillos disuadían a los enemigos, mientras que el interior estaba diseñado para facilitar las tareas de los samuráis y la vida familiar. Los templos y jardines enfatizaban el equilibrio entre naturaleza y humanidad, destacando la meditación y la experiencia estética. La arquitectura y los espacios en el Japón previo a Edo no eran solo refugio o defensa, eran símbolos de orden social, estética, experiencia espiritual y disciplina individual. Cada piedra, cada tabla, cada patrón de jardín y cada distribución de habitación contenía significado funcional, estético y social. Un observador atento percibiría que una casa, un castillo, un templo o un jardín no eran únicamente estructuras físicas, sino reflejos complejos de la sociedad, la cultura y la vida individual. La vida en el Japón previo a Edo estaba estrechamente ligada al ritmo de la naturaleza y a los ciclos agrícolas. El orden de la tierra, el agua, el sol y las estaciones determinaban no solo la producción de los campesinos, sino también la vida diaria, los rituales y las interacciones sociales de los samuráis, comerciantes y el pueblo en general. Desde la perspectiva de un samurái o de un observador común, cada estación transformaba los aspectos físicos, espirituales y sociales de la vida. La ropa que se vestía, los alimentos que se consumían, las festividades celebradas y las ceremonias realizadas se adaptaban al ritmo de las estaciones. La primavera marcaba el renacer de la naturaleza, el inicio de los preparativos agrícolas y la reactivación de las actividades sociales. Los arrozales eran arados y las semillas sembradas cuidadosamente por los campesinos. Las familias samuráis supervisaban sus tierras, planificando impuestos y producción. Cuando florecían los cerezos, se celebraban los festivales de observación de flores, conocidos como Hanami. Estos eventos honraban la naturaleza y ofrecían un espacio de interacción social. Los samuráis se reunían bajo los cerezos con amigos y aliados, participando en conversaciones estratégicas o meditando sobre la belleza efímera de la vida. El verano era la temporada más intensa para la agricultura. La irrigación de los arrozales, el seguimiento del crecimiento de los cultivos y la gestión de la siembra dominaban la vida diaria de los campesinos. Los samuráis supervisaban las tierras y las labores agrícolas y patrullaban sus dominios para mantener el orden cuando era necesario. El verano también era la época de festivales, juegos públicos y ceremonias religiosas. Se ofrecían ofrendas a los espíritus de la naturaleza y a los dioses en los templos y jardines, celebrando juntos aldeanos y habitantes de la ciudad. La vestimenta consistía en telas ligeras y transpirables, adecuadas al calor,
y los samuráis elegían cuidadosamente sus atuendos formales y estéticos para rituales y ceremonias. El otoño era tiempo de cosecha y gratitud. Con la recolección del arroz, verduras y otros productos, tanto campesinos como samuráis se enfocaban en la producción y distribución social. Las ceremonias de la cosecha servían como un momento de descanso y ritual de agradecimiento. Se ofrecían oraciones en los templos y los jardines y plazas se decoraban para la ocasión. Los samuráis supervisaban la recaudación de impuestos y la distribución de ingresos, reuniéndose con los propietarios de tierras. Los festivales otoñales celebraban el follaje colorido y la abundancia de la cosecha, brindando una sensación de logro y alegría. La ropa se hacía más gruesa para adaptarse al clima fresco, añadiendo capas que combinaban funcionalidad y estética. El invierno traía quietud a la naturaleza y un ritmo de vida más introspectivo. Las actividades agrícolas disminuían. Los campesinos se preparaban para la temporada y los samuráis se concentraban en el entrenamiento, la esgrima y la disciplina interna. La nieve y el frío restringían los viajes y las maniobras militares, concentrando las actividades sociales y culturales en interiores dentro de hogares y castillos. Los festivales de invierno combinaban rituales religiosos con reuniones sociales. Reunirse alrededor del fuego, disfrutar de alimentos y bebidas calientes, proporcionaba descanso físico y espiritual mientras fortalecía los lazos comunitarios. La naturaleza cíclica de las estaciones influía directamente en la vestimenta, los alimentos y las actividades diarias. En primavera se usaban prendas ligeras de algodón, en verano lino transpirable, en otoño tejidos más gruesos y en invierno ropa de lana y seda en capas, sirviendo tanto a fines climáticos como indicadores de estatus social. Los alimentos debían ser frescos y de temporada, conservándose para su consumo futuro. El encurtido, el secado de pescado y la conservación del arroz aseguraban la supervivencia durante los meses de invierno. Los festivales y ceremonias estaban íntimamente ligados a las estaciones. Las celebraciones de primavera y verano marcaban el despertar de la naturaleza y la siembra, mientras que los rituales de otoño e invierno reflejaban gratitud por la cosecha y la supervivencia. Cada ritual reforzaba la disciplina social, el orden y la memoria cultural. Samuráis y población común participaban, fortaleciendo los lazos sociales y experimentando la conciencia ritual colectiva. Los ciclos estacionales y agrícolas eran fundamentales para marcar el ritmo de la vida diaria en el Japón previo a Edo. La vida giraba en torno a adaptarse a las estaciones, vivir en armonía con la tierra y la naturaleza. Los festivales, ceremonias de cosecha, la ropa y las rutinas diarias no eran solo estéticos o rituales, sino también esenciales para la supervivencia, el orden social y la cohesión comunitaria. Un observador atento notaría cómo, en cada estación, la sociedad se transformaba física, cultural y espiritualmente, con los ciclos de la naturaleza enmarcando cada aspecto de la vida. En el Japón previo a Edo, la muerte era una parte inevitable y sagrada de la vida cotidiana. Ya fuera samurái, campesino, comerciante o noble, la muerte generaba un campo de conciencia y responsabilidad, tanto individual como social. No era solo el fin de la vida, sino un proceso ritual que preservaba el honor de los vivos y el legado de los difuntos. En las comunidades samuráis, la muerte y el duelo no eran solo pérdidas emocionales, sino parte integral del orden social, la jerarquía y la memoria colectiva. Cada funeral, conmemoración o ritual era un escenario que reflejaba los valores, creencias y la estética de la sociedad. Cuando llegaba la noticia de un fallecimiento, las familias y clanes iniciaban inmediatamente los preparativos. Un joven samurái que observaba este proceso aprendía los detalles del ritual, comprendiendo cómo preservar el honor de los vivos y del difunto. Los funerales se planificaban meticulosamente según el estatus social, ocupación y posición del fallecido en la familia. Para un samurái, asistir al funeral protegía tanto el honor individual como el prestigio del clan. Armas, armaduras y pertenencias personales se preparaban cuidadosamente y se exhibían simbólicamente durante las ceremonias, representando los logros y el valor social del fallecido. Los funerales a menudo se desarrollaban como una serie de rituales que duraban varios días. Los sacerdotes de los templos realizaban oraciones budistas y ceremonias sintoístas, ejecutando los ritos necesarios para guiar el alma hacia la paz. Acompañados por fuego, incienso y el sonido de campanas, estos rituales no solo purificaban el espíritu del difunto, sino que también ayudaban a los vivos a procesar su duelo y encontrar equilibrio emocional. Para un observador samurái,
Cada gesto ritual y palabra utilizada tenía significado estético y social. El orden de los ritos reflejaba la disciplina inherente a la cultura samurái. El duelo también servía para preservar la memoria. Olvidar al difunto se consideraba una pérdida espiritual. Las familias y clanes realizaban conmemoraciones regulares para mantener viva la memoria. Los samuráis participaban en estas ceremonias para honrar el heroísmo y el honor de sus antepasados, reforzando su identidad y lealtad al clan. Las conmemoraciones se realizaban en los cementerios o en pequeños santuarios domésticos, manteniendo la conexión entre vivos y muertos. El impacto social de la muerte era profundo. En una aldea, la muerte de un samurái afectaba no solo a su familia, sino también al daimyo y a la comunidad del clan. El duelo se realizaba dentro de jerarquías sociales y deberes. La vestimenta, comportamiento público y rituales de los dolientes eran observados y considerados signos de respeto. Un samurái debía equilibrar su dolor personal con la responsabilidad social durante el duelo. La ropa y los símbolos usados en los funerales tenían un significado profundo. La vestimenta de luto, generalmente negra y sencilla, simbolizaba respeto y la gravedad de la muerte. Las armas y armaduras recordaban a los participantes las responsabilidades y el honor del fallecido. La disposición de las tumbas y la piedra funeraria tenían un propósito estético y espiritual. Su forma, colocación e inscripciones reflejaban la vida del difunto y la memoria cultural de la sociedad. El miedo al olvido era real en el Japón previo a Edo. Se creía que un alma olvidada no podía alcanzar la paz. Por ello, ceremonias, días conmemorativos y visitas a templos no eran solo rituales, sino responsabilidades y obligaciones éticas. Los samuráis, observando estas prácticas, aprendían cómo asegurar el recuerdo propio y el de los miembros del clan. Los rituales en torno a la muerte también moldeaban la resiliencia emocional de la comunidad. Los miembros de la familia y del clan compartían el dolor, se apoyaban mutuamente y fortalecían la solidaridad. Esta experiencia colectiva no solo aliviaba el peso de la pérdida, sino que también reforzaba la estructura social y cultural. A través de estos rituales, un samurái aprendía a enfrentar la mortalidad, dar significado a la pérdida y preservar el honor. Queridos oyentes, hoy hemos emprendido un viaje al fascinante mundo del Japón previo a Edo. Hemos explorado cada detalle, desde la vida disciplinada de los samuráis hasta los rituales sociales, desde los festivales hasta las ceremonias de muerte y duelo. Si hubiera nacido en la época de los samuráis, su vida comenzaría cada día con un ritual matutino, se llenaría de entrenamiento de deberes y terminaría por la noche con ceremonias, teatro o festivales. Cada paso que daban determinaría tanto su propio honor como la reputación de su familia y clan. Lo que hemos aprendido hoy no solo nos ayuda a comprender el pasado, sino que también ilumina el valor de la disciplina, la estética y la responsabilidad social. Gracias por acompañarnos en este viaje. Seguir las huellas del pasado y comprender su mundo y forma de vida nos ofrece una nueva perspectiva sobre nuestro propio mundo. Hasta nuestro próximo viaje. Hasta pronto.